Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Amigos, buenos días, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. En este primer bloque nos encontramos con Diego Uceda, abogado, consultor en temas mineros. Vamos a hablar un poco de minería, pero Diego tiene una vasta trayectoria política también, mucha experiencia, así que probablemente toquemos, si nos da el tiempo, otros temas. Buenos días, Diego, bienvenido, gracias por estar aquí. Uri, muchas gracias por la invitación, muy agradecido nuevamente y a tus órdenes. Ya, empecemos hablando de temas mineros. Diego, tú tienes una especialidad en eso, has sido asesor en algún momento de empresas para preparar estudios, pero primero hablar de un tema puntual, el Consejo de Minería, estos zigzagueos del gobierno, ¿no es cierto? El Consejo de Minería finalmente da la luz verde al proyecto de Tía María. El gobierno en un momento parece aplaudir y luego de unos cuantos tweets y un par de declaraciones de la izquierda como que retrocede, dice bueno, vamos a ver, vamos a enviar un equipo. Daría la impresión que está tratando de quedar bien con la empresa y soplarle la pluma, soplar el problema, y tú ves cómo te las arreglas para quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Cuál es tu percepción para empezar? Gracias Uri. Mira, me ganaste porque yo iba a decir, el gobierno quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Mira, en el caso específico de Tía María, la empresa Sauder cumplió con la presentación de toda la documentación, con todos los estudios a la OEFA, con todos los estudios de impacto ambiental, y se explicó de muchísimas maneras durante 2 años en casi todos los medios de comunicación en Lima, con todos los líderes de opinión, con más de 65 parlamentarios de los 130 del Congreso, con directores de periódicos, con directores de radios, etcétera. Esta licencia de construcción, porque la licencia social no existe, la licencia social es una entelequia, la licencia de construcción debió salir hace más de 1 año. Lo cierto es que se cometieron errores de ambas partes. Voy a ser autocrítico. De parte de la empresa, porque la empresa debió exigirle al gobierno que tenga representantes del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de la Producción, del Ministerio de Energía y Minas y del Viceministerio de Gobernanza, trabajando en el Valle del Tambo, trabajando 6-7 meses acantonados y en permanente diálogo con la población, al lado de los representantes de Sauder. Es la presencia del Estado que hubiera ayudado mucho. El Estado nunca se presentó en el Valle, sino cuando se dieron los conflictos, cuando se dieron las revueltas. El Estado no quiere comprarse el pleito, es decir, pero te interrumpo un momento antes que se me vaya a la cabeza. Has mencionado las reuniones que tuvo la empresa aquí en Lima, con políticos, líderes de opinión, etcétera. Pero yo pregunto, ahí no estás predicando en la parroquia, es decir, le estás hablando a los que de alguna manera u otra, salvo excepciones, están convencidos de la economía de mercado, de las bondades de la inversión minera. ¿Ha habido en paralelo a eso, porque no lo mencionas y por eso te pregunto, un esfuerzo por hablar con los pobladores? Porque en realidad a los que habría que explicarles el tema es a los pobladores. No sé si la empresa lo ha hecho o no. Punto 1, y creo que relacionado con eso, es una minoría vocinglera y digamos, y que tiene cobertura mediática la que se opone a la inversión minera, y el grueso de la población es una mayoría silenciosa que está a favor, o esta izquierda antimercado que se disfraza bajo el ropaje del ambientalismo, del cuidado del medio ambiente, realmente ha dominado la agenda y ha convencido a la gente de que la minería es mala. ¿Cuál es tu percepción sobre eso? Sí, justamente iba a tocar ese tema. Te estaba hablando sobre la socialización en Lima. Desde hace 2 años y medio existe un grupo de gente, que son más o menos 25 personas, que viene trabajando en la zona, en Cocachacra, en Islay, en Punta de Bombón, en Día en Valdivia, que se llama Valle Unido y ahora se ha cambiado a Valle Bonito.
Esta es gente que viene trabajando con la población y que se ha informado. Hemos estado en innumerable cantidad de veces en el valle. Se les informó fundamentalmente varios temas. El primero, que no se iba a tocar agua del río Tambo. Se va a construir una planta desalinizadora. Número 2, el Tajo Abierto está no a 800 metros del río, está a 3 kilómetros. Y luego, el agro y la minería van juntos. Se ha venido trabajando con los agricultores, se ha venido trabajando con los paperos, se ha venido trabajando con la gente que tiene a su cargo el ajo, que es una de las mejores, y la cebolla de la zona. Entonces, esto no es nuevo. El error, y a eso quería llegar, Uri, es que fue contra el tiempo el otorgamiento, porque se iba a vencer el estudio de impacto ambiental el 31 de agosto. Y el gobierno esperó el penúltimo día para un otorgamiento en el cual casi un mes antes se fueron reorganizando los señores de la izquierda y las ONGs antimineras y fueron preparando el camino. Esto, como te repito, debió hacerse hace más de un año. Estaba ya la mesa tendida como para que se haga. En diciembre del año pasado, Uri, teníamos 3 encuestas. La empresa Sauder tenía 3 encuestas en las que le arrojaban el 65 a 70% a favor del proyecto. En el tiempo que se perdió, se le dio el tiempo necesario a las ONGs antimineras y a la gente de izquierda Ahora, yo te digo algo que no lo dice nadie, y para eso vengo a tu programa. La gente que está en este momento involucrada en hacer disturbios no es gente del Valle del Tambo. Para comenzar, guaraqueros no hay en Arequipa. Los guaraqueros son de las zonas altas de Andahuaylas, de las zonas de Puno. Son importados. La gente los revoltosos que en este momento están en el Valle del Tambo tienen amenazada a la población, les exigen cupos, les exigen que le den alimentación en las bodegas. La gente tiene miedo. Y esa gente es gente pagada. ¿Pagada por quién? Pagada por ONGs de izquierda. Pagada por algunos gobiernos que no quieren que el Perú sea el primer exportador de cobre. Gobiernos al sur. Gobiernos al sur, exactamente, al sur, y que tienen problemas en su capital. Hay que ver una cosa, si saliese Toromocho, Las Bambas, Michiquillay en Cajamarca y Tía María, estaríamos a punto de ser el primer exportador de cobre del mundo. Aquí, ¿quiénes no desean que el Perú... Claro, ¿a quién beneficia al final del día este sabotaje a la inversión? ¿No es cierto? Así es, además nuestros hermanos del sur no es un país minero, es un país de cobre. El Perú es un país minero, el Perú es un país polimetálico. En el Perú estamos teniendo minas de cobre, de plomo, de zinc, de oro. Ese es un país minero. Y desgraciadamente tenemos pues a estos extremistas y gente de izquierda que se rasga las vestiduras frente a un proyecto minero de $1.500 millones con una inversión de $1.500 millones que va a dar trabajo indirecto para 4.000 personas, directo para 4.000 personas e indirecto para 5.000 personas más. Ya, entonces, a ver, para centrar un poco estamos todos de acuerdo que es necesaria la inversión minera y que una minería responsable. Y por último, cosa que sostengo prácticamente todos los días en este programa, porque de una forma u otra este tema aparece, no importa de qué se trate la entrevista o el entrevistado. Evidentemente, por más mala que sea una empresa minera formalmente constituida, tienes mecanismos para supervisarla, ¿no es cierto? Lo que no sucede ciertamente con los mineros informales. Entonces, digamos, tú sostienes que hay detrás de estas ONGs el interés de un país, concretamente estamos hablando de Chile, para decirlo por su nombre, para retrasarla. Pero ¿tú crees que también haya de alguna manera un financiamiento de los mineros informales a las ONGs? Yo siempre recuerdo y menciono en este programa el tema de Tambo Grande. Recordarás cuando empezó una campaña muy fuerte, ya no vamos a poder comer ceviche, ¿no es cierto? Se va a acabar el ceviche, no vamos a poder comer nunca más ceviche,
¿Por qué? Porque no va a haber limones. ¿Por qué no va a haber limones? Porque en el norte, en el principal valle donde se producen limones, ha venido una malvada corporación china a hacer minería. Y la campaña fue tan fuerte que esta minera tiró la toalla y se mandó a mudar. Y en este momento en la zona hay 4.000 o 5.000 mineros informales que están depredando 1 millón de veces más de lo que haría una empresa formal, por más mala y bucanera que sea. Y estas mismas ONGs no dicen absolutamente nada. Lo mismo en Madre de Dios, ¿no es cierto? La contaminación que hay. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿para quién están trabajando todos estos? Para los mineros informal, que mueven mucho dinero, además, ¿no es cierto? Bueno, realmente la minería informal tiene mucho más poder del que la gente, del que la persona de la calle se imagina. Tiene un gran poder, pero además hay organizaciones de izquierda que están aprovechando esto. Hay un tema que también es interesante rescatar. Le echan la culpa a las observaciones hechas por los ambientalistas. Mira, Southern es una empresa que tiene 60 años en el Perú y probablemente en los primeros 40 o 50 años haya tenido algunos excesos, pero los índices eran totalmente diferentes. Antamina es una mina que se caracteriza, por ejemplo, por no tener ningún problema. Claro, es que los estándares modernos se cumplen mejor. Southern en este momento está cumpliendo perfectamente con los estándares. El Consejo Nacional de Minería, que acaba de tomar la decisión de otorgar la licencia, ha hecho un trabajo riguroso, un estudio técnico bastante bien hecho, y este gobierno, en lugar de aceptar inmediatamente la decisión, ¿qué es lo que ha hecho? Ha mandado a la presidenta de la OEFA, a la doctora Tessy Torres, a Arequipa, a hacer no sé qué cosa, porque no se ha iniciado nada, no hay construcción. ¿Qué cosa puede observar respecto al tema ambiental en Tía María? Es una manera, te repito, me parece simplemente lavarse las manos y soplarle la pluma a la empresa. Entonces tú dices que hay grupos de violentistas importados de otras regiones que han ido ahí y mantienen amedrentada a una población, una mayoría silenciosa, que no puede expresar su punto de vista. Tenemos eso, tenemos un gobierno timorato, o más que timorato te diría que esto de aquí es una representación en pequeño de lo que podría ocurrir a partir de enero. Es decir, tenemos un gobierno que se está apoyando. Yo parafrasearía a Napoleón y diría, te puedes sentar, puedes hacer muchas cosas con las bayonetas, decía Napoleón, menos sentarte sobre ellas. Puedes hacer mucho con las ONGs y con los partidos de izquierda, menos confiar en ellos, diría yo. Pero en este momento tenemos un presidente que necesita ese soporte social y mediático, ¿no es cierto? Y esto se va a poner peor conforme avance el tiempo, si es que, como se supone, lamentablemente los diversos grupos de izquierda logran hacer mayoría en el Congreso, para el cual faltan no más de menos de 4 meses, está a la vuelta de la esquina. Entonces tenemos un gobierno que está de alguna manera temeroso de tomar cualquier medida que vaya contra la corrección política y contra la agenda dictada por la izquierda y por las ONGs antimineras. Hasta ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo y además yo sería un poco más agresivo, apreciado Uri. El gran responsable de que Tía María tenga esto y este problema es el gobierno. Y es la falta de capacidad de decisión del exministro de Minería, que ya no está, Ismodes, y hay que decirla, Francisco Ismodes no tuvo la capacidad ni el poder de decisión de tomar esta decisión hace más de un año. Y el presidente, hay que decir las cosas como son, se puso de acuerdo con los alcaldes de Arequipa. Sí, ese audio es... Y ese audio bueno, yo me lavo ustedes hagan ruido, sea un presidente incitando digamos, poniéndose del lado de aquellos que sabotean la inversión. ¿Cuántos miles en general? El Perú es un país minero, ¿no es cierto? Claro, tenemos una franja costeña agroexportadora y ojalá eso pueda ir creciendo y ojalá podamos competir en otros campos como la tecnología y todo lo demás, que en realidad es lo que se viene para el siglo XXI, y no estar dependiendo de la exportación de materias primas. Pero la realidad es lo que es, ¿no es cierto? Entonces esa es la realidad. ¿Cuántos miles de millones de dólares en total calculas tú
que están en riesgo por esta arremetida antiminera. No solamente son ingentes cantidades de miles de millones de dólares, sino es también la imagen país. En el último Perumín en Arequipa es el segundo evento en importancia del nivel mundo, claro, mundial. Después de Toronto en Canadá, viene Perumín en Arequipa. Y en el último Perumín, el único motivo que daba de hablar era Tía María. Entonces yo me pregunto, ¿cómo van a venir inversionistas extranjeros cuando tienen un gobernante que se coalude con alcaldes y no toma una decisión? Entonces, realmente la imagen país es penosa. Lo que pasa es que hay muchos medios capturados y que no dicen las cosas como son, y son pocos los medios. Yo el otro día llamé a un canal de televisión, no voy a decir el nombre, pero los comentaristas que invitaban a hablar sobre Tía María eran todos izquierdosos. No había un invitado que hable sobre Proempresa. Al único que más o menos se defendió es a Rómulo Mucho. Y Rómulo Mucho pues es una minoría comparadas con José de Chávez, que además de comentarista sobre minería es el jefe del plan de gobierno en temas económicos de Verónica Mendoza. Entonces, ¿cómo va a opinar un señor así? Bueno, sí hay una agenda. Amigos, nos vamos a un pequeño corte y regresamos con Diego Uceda para seguir hablando en Ni con Dios ni con el Diablo. Volvemos. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo, con Diego Uceda. Estábamos hablando de minería. Una pregunta más sobre minería y pasamos, para aprovechar tu presencia, querido Diego, a otros temas. Entonces, para terminar con este tema, hay una arremetida antiminera de los rojos que se han reciclado en verdes y que socapa de proteger el medio ambiente. En realidad lo que están haciendo es sabotear la inversión extranjera en minería. Ese sería en resumen el tema sobre Tía María y en general sobre la oposición a los proyectos mineros. Sí, y esperemos ahora que Sauder haga un trabajo bastante bueno con la comunidad y que realmente también sea acompañado por el gobierno, porque también el gobierno tiene que tener representantes del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente en el lugar, en la zona, porque la gente no solamente le va a creer pues a la ONG constituida por Sauder, que se llama Valle Bonito. La gente confía en el papá gobierno, tiene que ser apapachada por dos o tres representantes de cada ministerio, que ellos les digan. Claro, que sientan que hay un respaldo del Estado a la empresa privada, cosa que no hay. Desde la época de Fujimori, Uri, el Estado le falta al país. Fujimori fue el único presidente que llevó al Estado donde el Estado nunca llegó. Y ahora hemos vuelto a la falta del Estado donde debe estar. Correcto. Pasando a otros temas, Diego. En menos de 4 meses, decíamos hace un rato, va a haber elecciones al Congreso. Hay quienes opinan, Enrique Gersi entre ellos, y en fin, muchos otros, bueno, no muchos otros, pero digamos, hay un grupo pequeño en realidad que piensa que el destino del Perú, el futuro del Perú se va a jugar no en el 2021, sino en el 2020, porque si la izquierda en sus diversas variantes logra llevar suficientes cuadros como para luego hacer una alianza fáctica, para usar la palabra de moda, después de las elecciones, puede cambiar en dos legislaturas ordinarias o en una ordinaria más un referendo lo que se le antoje de la Constitución, empezando por supuesto por el régimen económico y probablemente la reelección indefinida y todo lo demás. ¿Tú coincides con ese razonamiento de que lo principal está por jugarse en 4 meses? Sí, yo converso mucho con Enrique Gersi, somos muy amigos y coincido plenamente. Es más, yo creo que
Este Congreso es básico para el futuro del país y todavía, y permíteme hacer un llamado por intermedio de tu programa, el miércoles se cierran las listas que serán presentadas. A mí me hubiera gustado personalmente ver mejor calidad de gente más comprometida en las listas. Las listas que han salido, hay gente valiosa en muchas, pero muy poco. ¿Dónde están pues aquellas personas que se rasgan las vestiduras? Si uno quiere hacer política, pues hay que ponerse la camiseta y jugársela. Efectivamente, la agenda de la izquierda es cambiar el capítulo económico de la Constitución. Y eso no lo podemos permitir. Quienes estamos vinculados, por ejemplo, a la minería, la legislación minera hay que cambiarla en algunas cosas y hacerla y respetar absolutamente el capítulo económico. Hay que hacer que el gran reto es que la legislación minera haga que el agro pueda convivir con la minería, en el caso de la minería. Pero volviendo al tema, la izquierda quiere arremeter y quiere arremeter contra lo más valioso de nuestra Constitución, que ha sido el capítulo económico. Claro, ese es el capítulo. Cuando se habla en realidad de cambiar la Constitución, el corazón de la Constitución es el régimen económico, el capítulo económico que ha permitido este crecimiento. Son 6 o 7, no recuerdo en este momento la cifra, pero son millones de peruanos que han salido de la extrema pobreza y la pobreza para pasar a formar parte de la clase media. Y claro, como siempre digo en este programa, lo que sucede es que la izquierda ama tanto a los pobres que le gusta quererlos por millones. Y si no, veamos lo que está pasando en Venezuela, donde se calcula que el próximo año, según estudios de la ONU, llevan a ser 8, si sigue Maduro y su cúpula, 8 millones de venezolanos en el exilio con este socialismo del siglo XXI. Y además los vientos en la región, lamentablemente, parece que están soplando en esa dirección, por las razones que fueran, por errores en el manejo interno, como ha sido en parte en el caso de Chile, ¿no es cierto? La gente está muy descontenta con las AFP. Piñera, en lo personal, trató de encontrar zonas grises para eludir impuestos. Ha habido un mal manejo. Yo siempre digo, si tienes un fósforo prendido y no hay manchas de queroseno en el piso, no va a haber nada. Entonces, tiene que haber algunas manchas de queroseno, ¿no es cierto? Pero por las razones que fueran, por el mal manejo, porque hay una especie de complot manejado por... estuvo aquí Dardo López Dols hace unos días y hablaba del bloque BRIC con V, Venezuela, Rusia, Irán y China. Por las razones que fuera, el viento está soplando en esa dirección, ¿no? Tenemos Argentina, Bolivia, Evo Morales se va a quedar, Chile estamos viendo lo que está pasando y siguen insistiendo, y quizás Piñera hizo muy poco, muy tarde, como dicen los gringos, too little, too late, y al final termina sacándolo. En Ecuador tuvo que retroceder Lenín Moreno y anular el decreto de los subsidios. Aquí estamos viendo, como hemos hablado en el primer bloque, un gobierno tibio, timorato, que deja que sea la izquierda la que dicte la agenda. Tiempos complicados para la región, ¿no es cierto? Mira, yo soy amigo de Dardo López Dols, que es un estudioso de la seguridad y de estos temas del orden interno, pero yo discrepo. A mí, permíteme, Uri, ser un optimista. Claro. Yo soy un optimista del Perú. Está bien, necesitamos optimismo. Te comentaba la semana pasada que hay oyentes de ese programa que me dicen, oye, eres demasiado pesimista, pon una nota optimista. Yo soy un optimista del Perú. El Perú, yo no le tengo miedo a los izquierdosos, y no le tengo miedo porque yo creo que el Perú es un país de gente, de promotores, es un país de gente... de capitalistas y de pro mercado, aunque no sepan, no hayan leído un libro, ¿no? Además, acá somos resilientes, nos caemos y nos levantamos, somos un país de microempresarios. Aquí el que menos tiene su moto, tiene mira la cantidad de motos que hay ahora, o el trabajo que ha dado ahora Globo y estas empresitas. El Perú es un país de empresarios, de microempresarios. No creen en el socialismo. Acá se caen, se levantan, ponen su empresita. Aquí lo que hay que tener, lo que hay es no equivocarnos con los gobernantes. Y lo que hay que hacer es que yo me peleo con mis amigos pitucones de Miraflores, de los clubs, o con mis amigos del colegio, que me dicen, oye, a ti te gusta la política, pero los políticos no hacen nada, y ustedes son los responsables.
nosotros tenemos una clase empresarial mediocre. Tenemos una clase empresarial muy mediocre. Y en eso yo sí le tengo envidia sana a los chilenos. Nosotros no somos solidarios empresarialmente. Los empresarios sacan el cuerpo. Los empresarios deberían estar en política. Hay que meterse a hacer política en el Perú. De eso estuvimos hablando con Ricardo Vázquez Kunze, que dicho sea de paso, me parece muy bien que se meta en la política, es un elemento muy valioso. Ricardo es el que acuñó la frase que repito a menudo en el programa La derecha roñosa, referida a que la clase empresarial peruana, a diferencia de otros países, no financia think tanks que difundan la economía de mercado del liberalismo, y luego se asusta o se asoma al abismo, le da vértigo y cree que tirar un poco de dinero a algún candidato soluciona el problema, se quedan calmados 5 años y otra vez se asoman, les da vértigo y así estamos, pero esta vez parece que ya el vértigo podría ser que caigamos. Yo no comparto quisiera compartirlo, quisiera con todas las fuerzas compartirlo, pero veo por ejemplo encuestas como la de CIT, el Centro de Integración Territorial, que se ha publicado en Expreso el domingo, y ante una pregunta hay un 45% que considera que el Estado debería tener mayor participación en la economía y que el modelo económico no ha servido ese mismo... O sea, la primera pregunta es, ¿considera que este modelo económico ha acortado la brecha entre... 45% dice que no. Ese mismo 45%... considera que debería haber una mayor intervención o injerencia estatal en la economía. Entonces me preocupa, porque la izquierda es lo que quiere controlarlo todo, quiere el Estado benefactor, entonces me preocupa que todavía subsista, o sea, es una cosa contradictoria, ¿no? Por un lado, efectivamente, tenemos el 97% del peruano que es emprendedor, está en las pymes, en las micro y pequeñas empresas, pero por el otro lado todavía le queda ese chip del papá Estado, el papá que tiene que hacerlo todo, el Estado benefactor, todavía le queda el chip del Estado benefactor, por un lado. Y por el otro lado tenemos esa clase empresarial que no ve más allá de sus narices, sí, pero ve más allá de sus narices y además es presa de la corrección política. Yo siempre menciono el caso de Dionisio Romero en la única entrevista que da antes de retirarse de sus cuarteles de invierno, y dice: yo soy de centro izquierda. Entonces le da miedo a la gente decir: sí, yo soy capitalista, yo soy pro mercado. El capitalismo ha hecho por la humanidad en los últimos 100 años millones de cosas buenas y la izquierda lo único que ha traído es cientos de millones de muertos y pobreza y miseria. Nadie lo dice, tienen miedo a la corrección política. ¿Qué van a decir de mí? Me van a hacer triza en las redes. Entonces, volviendo a las elecciones, tú mismo dices, hay poca gente valiosa que esté jugándosela porque creen que el partido de fondo es el 2021 y no se dan cuenta que este es el partido de fondo. Entonces, yo trato de saber, dame una dosis más de optimismo, sí, mira, por favor. Primero, volviendo al tema de Vázquez Kunze, yo saludo la elección en Fuerza Popular y que Ricardo Vázquez Kunze que postule. Creo que va a aportar muchísimo, no solamente a Fuerza Popular, sino a la política peruana. Y quienes tenemos contacto con los jóvenes, desgraciadamente no lo tiene mucha gente, yo al menos lo tengo. Y los jóvenes tienen otro pensamiento, ya no creen ni en la izquierda ni en la derecha. Los jóvenes ahora, y felizmente para el país, están viendo al país con optimismo, son ahora más respetuosos de la cuestión ambiental, tienen una mente más amplia, un criterio más abierto, pero no hay esa época como en nuestra época, pues esas discusiones doctrinarias, marxistas, con el leninismo y todo. No, yo sí creo, sinceramente, que no hay que tener esas posturas de lo políticamente correcto. Yo me considero una persona de derecha y yo le he acuñado un nuevo nombre. Soy de derecha progresista. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que diferenciarnos de la derecha bruta de achorada. Pero yo sí creo en la derecha, creo en el libre mercado, creo en la agroexportación, en la minería, creo en una derecha moderna y liberal, si lo quieres así, y no hay que tener miedo de decirlo. Y en estas elecciones que se avecinan, que faltan solamente 3 meses, que salgan pues
he visto jóvenes en las listas, me da muchísimo gusto, hay que verlos en la cancha y van a ser unas elecciones muy sui generis, porque la depuración de las listas son el 26 o 27 de diciembre, o sea, tú vas a tener exactamente 3 semanas para hacer campaña. Así es. Porque el fin de año, pues, Navidad, Año Nuevo, nada. Claro, además todo el mundo está en otra cosa, ¿no? 2 de enero arrancan las elecciones. Y el 20, sí, 3 semanas va a ser muy sui generis. Sí. Y van a ser unas elecciones en las cuales van a mandar las redes sociales. Yo no creo que la gente le guste ver caras en paneles con sonrientes que no quieren decir, que no dicen nada. A mí me parece ridículo ponerte una cara que sonríe. Es mucho mejor el tema de las redes, presentaciones sí, de además televisión. Es una contaminación visual terrible, para no hablar que te distrae y puede provocar accidentes de tránsito. Diego Uceda, ha sido un gusto tenerte en el programa. No faltarán ocasiones para que regreses y sigamos hablando de otros temas. Amigos, nos vamos a un breve corte y regresamos con nuestro segundo invitado en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta para el segundo y último bloque de Ni con Dios ni con el diablo. Nos acompaña Julio Corcuera. Él es un experto de Naciones Unidas en temas de crimen y drogas. Bienvenido, Julio, muchas gracias. Y analista en seguridad también. Bueno, hay mucha tela para cortar, muchos ángulos por dónde empezar. Yo primero quería preguntarte lo que estamos viendo es decir, uno ahora prende la televisión en la mañana y ya no solo en los programas de señal abierta, donde era, digamos, cosa rutinaria arrojarte baldes de sangre en la cara, sino también en los programas de cable, que son habitualmente más mesurados, pero ya es inevitable ver temas de violencia, ¿no? Hoy en la mañana enciendo muy temprano, además, y lo primero que veo en uno de los canales de noticias de cable es la noticia de un ciudadano que persiguió a un ladrón a plena luz del día por la calle, que había entrado al negocio a asaltar, y trata de enfrentarlo, y el ladrón se da vuelta de quemarropa, le dispara en el estómago, en la calle a plena luz del día. Entonces, lo primero es digamos, siempre ha habido esta magnitud de delincuencia, solo que no teníamos las redes sociales y las cámaras de seguridad en la calle y no lo vivíamos tan intensamente, o realmente hay un incremento de la delincuencia, y de una delincuencia además cada vez más violenta, y si el tiempo nos da también de una ciudadanía cada vez más violenta, ¿no? Tenemos la discusión esta hace unos días entre dos conductores que además han ido por cierto tramo de una avenida discutiendo y cerrándose, y al final para y uno le corta el cuello al otro. ¿Cuál es tu primera apreciación? Sí, mil gracias, Uri, por la invitación. Un saludo a tus radioescuchas. Efectivamente, ahora, a diferencia de bastantes años atrás, existen una serie de plataformas tecnológicas que permiten recolectar, difundir y compartir una serie de imágenes que antes no ocurrían. Hace muchos años uno podía ir a alguna determinada ciudad con altos niveles de violencia y uno tenía conocimiento de estas cosas, pero era, digamos, de oídas, de relato. Hoy hay un video. El video lo hace impactante, lo hace comunicativamente sólido, sin desmedro de dos cosas importantes. Uno es que en algunos, objetivamente, la tasa de homicidio ha venido aumentando. No estamos a los niveles promedio de, digamos, de países que duplican o triplican la cifra peruana, pero comparado con nosotros mismos sí ha habido un aumento progresivo. Y en otro término que es un tema importante es que
la violencia o el crimen no viene en un platillo volador, sino se genera en un contexto social donde hay una sociedad violenta, es probable que surja el crimen violento, es decir, tal cual lo he relatado. O sea, cualquiera que conduzca en la avenida Javier Prado en una hora como este momento sabe que conducir es violento, sabe que la interacción es violenta, ese es algo que ocurre. Hay varias formas de evaluar la evolución del crimen. Una evolución del crimen puede estar dada porque es más violento, hay más número de armas, por ejemplo, en el flujo del mercado ilícito, pero también hay otra evaluación. Puede ser también que el crimen se sofistique y sea menos violento cuando migren sus formas menos violentas, por ejemplo, el lavado de activos. Aumente el lavado de activos, hay una mayor incidencia criminal, pero este es un delito de menos violencia urbana. O, por ejemplo, que es tema que venimos trabajando en la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, los ciberdelitos, ¿no? Pasamos del secuestro de seres humanos al secuestro de datos. Entonces, toda esa digamos, el crimen se mueve en una dinámica y hace que las fuerzas del orden, los sistemas de prevención también cambien y busquen cubrir esto. Todavía, en el ojo público, la violencia es la concentrada, pero hay otras formas de violencia que existen, que surgen y contra las que nosotros trabajamos. Más sofisticadas, más sofisticadas, menos ruidosas, por decirlo de alguna manera. Exacto, y por eso más letales. Y por eso más no por eso menos letales. Exacto. No por eso menos letales. Ya, cuando tú hablas del crecimiento de la delincuencia, estás abarcando en general todo el crecimiento en los actos delincuenciales brutos, por llamarlo de alguna manera, esos que son violentos, o en esos otros más sofisticados. O sea, ¿dónde es que se da el mayor? Tenemos también el tema del narcotráfico, efectivamente, la minería ilegal, que también es un delito, pero digamos, la pregunta inicialmente iba por aquel que afecta, todos afectan, al Estado, al país, a la ciudadanía, pero digamos el que afecta más directamente a la ciudadanía es ese en el cual un delincuente, por arrebatarte un celular o por entrar, un caso que a mí en lo personal me impactó muchísimo, es estos delincuentes que entran a un establecimiento que vendía caldos en la madrugada, y había una niña, una adolescente de 17 años que además era el único sostén de su familia, que estaba trabajando ahí, y la niña esta, la joven esta, no es que se opusiera a los delincuentes, simplemente le dio pánico y corrió, y el delincuente le disparó y la asesinó. 17 años. Entonces, digamos, eso es lo que afecta mayormente, porque antes, digamos, ese tipo de asaltos o de arrebatos, claro, constituía una violencia en sí misma, pero no pasaba del mero hecho de que te arrebataban un objeto un objeto material, y bueno, por más estrés que eso se genere, eso es recuperable de alguna manera, pero la vida obviamente no. Entonces, ahora hay un incremento en el acto, es decir, no solo te asaltan, sino que te matan de buenas a primeras, a veces sin necesidad de hacer ningún gesto. Esta pareja, por ejemplo, que tuvo la mala suerte de salir de su casa en el momento que unos delincuentes estaban huyendo de la policía y necesitaban un auto para fugar, porque el auto en el que estaban había chocado, y sale esta pareja y le entregó a la mujer la llave sin oponer resistencia, y de todas maneras le dispararon. O sea, realmente hay un incremento en la ferocidad de los delincuentes. Este incremento está ligado no solo a una plataforma que nos permite ver, cosa que antes no ocurría, sino también a ciertos mercados ilícitos que han proliferado, el de armas, por ejemplo, ¿no? Además existe, pues, Robert Mugabe ha desarrollado esto ampliamente para los casos de Sao Paulo, por ejemplo, una teoría que es conocida como el dilema urbano. Aquí en el Perú... el dilema urbano. Wilson Hernández hizo un artículo muy interesante que permite entrar algunas miradas de este fenómeno. Uno conoce o ha escuchado consistentemente la teoría crítica de que a más oportunidades la correlación de la violencia se reduce, pero ocurren escenarios en donde, al haber mayor crecimiento, mayor crecimiento y mayor oportunidad, entre comillas, laboral, no significa una reducción de los indicadores de violencia. Este es el dilema urbano. ¿Qué significa? Que a más crecimiento, a más recursos, de pronto encontramos un tipo de violencia más sofisticada. Hace poco, un profesor argentino en Oxford
acaba de publicar un libro que se llama, en español se llamaría Más dinero, más crimen. Y es un estudio que él aplica para comparar diferentes latitudes de América Latina, justamente de este tópico, ¿no? Cómo es que el crecimiento económico no ha venido acompañado con una reducción, sino con ciertos indicadores de mayor violencia en la región. Hay un excedente, por tanto hay más que arrebatarse, pero también hay ciertos mercados ilícitos que apoyan. Es decir, si hay más hechos violentos con armas de fuego, es porque hay más armas de fuego. Si bien es cierto, en estos casos son casos lamentables, con consecuencias letales para los involucrados, siempre son delitos patrimoniales seguidos de muerte. O sea, es el delito patrimonial y luego el resultado de esto viene seguido. No estamos hablando de casos en los que hay, en todos estos casos, ajustes de cuentas que también existen en otro tipo de fenómenos. Pero los fenómenos se circunscriben a ciertas formas, a cómo se desarrolla el crimen, digamos, hablando técnicamente de, por ejemplo, crimen organizado, o si hablamos de extorsión, o si hablamos de tráfico ilícito de drogas, o si hablamos de este tráfico ilícito de bienes como armas, como municiones. Si uno ingresa al Google, por ejemplo, o a la web en general, existen páginas de Deep Web, o sea, existen navegación... la web oscura. Exacto, y esta web oscura permite comprar literalmente todas estas cosas. Entonces, este espacio web que es oscuro, que es un submarino que navega entre nosotros, nos afecta. Pero por alguna razón es un tópico que al no ser visible no es atendido, no es bloqueado y permite que estas operaciones se vayan desarrollando. Hace muchos años, recordarán muy cerca de aquí, estamos pues en Javier Prado, uno podía encontrar el famoso quetero, ¿no? El que se paraba en la esquina y vendía quetes, vendía pasta y demás. Hoy día eso se hace por redes sociales. Entonces es casi una experiencia antropológica encontrarlo. Con delivery, además. Exacto. Con delivery. A veces usando los canales de delivery legales que existen. Exacto. Es decir, el crimen no es una experiencia estática. El crimen se mueve conforme a la sociedad y las estrategias de prevención se deben mover alrededor. ¿El Estado se está moviendo con la misma velocidad que el crimen? El Estado peruano, me refiero. Antes de eso, una pregunta previa. Hablaste de estadísticas a escala regional. Uh-huh. En este lamentable ranking, ¿dónde en este listado, dónde nos ubicamos? Es difícil a veces de decirlo porque la audiencia suele impactarse en un sentido cuando uno da estas cifras, pero son tal cuales los estándares internacionales. El Perú no es de los países que lidera esos términos de violencia. En los rankings, lo que el Perú sí aparece, liderando, están vinculados a miedo al crimen. Eso es una cosa que tiene una variable positiva, de la conciencia de que esto no se agrave, digamos. No quiero decir que no estemos bien, no quiero decir que no hay un problema. Hay un problema y hay razones para las cuales positivamente uno debe preocuparse. Pero no es nuestro fenómeno comparativo a los fenómenos de países que tienen circunstancias graves. No es... Como los países centroamericanos, por ejemplo. Es un fenómeno completamente distinto. Lo digo porque y lo enfatizo porque a veces en términos de análisis simple dicen el Perú está parecido a tal país. El tema es que las medidas y las razones por las cuales un país se desarrolla no pueden ser replicadas acá. Acá esto es bastante particular. Lo que decía, por ejemplo, el año 93 se tiene referencia, pienso en todos los compañeros que nos escuchan, los amigos. ¿En qué año mandamos nuestro primer email? Yo mandé mi primer email en el año 2000, pero en el año 93 apareció el primer hacker mundial que hackea nada menos el Citibank. O sea, imagínense, lo que trato de decir es, en esas líneas, nuestro crimen también viene aprendiendo y viene manifestándose. La pregunta era, el crimen avanza rápidamente y, digamos, aprende a usar las últimas herramientas, ¿no es cierto?, para sofisticarse o para operar. El Estado peruano avanza, que es un Estado lento, avanza a qué velocidad, digamos. ¿El crimen va por el ascensor y el Estado avanza por la escalera? Es difícil cuantificarlo científicamente, pero suele ser que aparece el crimen y luego después del fenómeno criminal debe aparecer la medida de contención. Yo sí, por el trabajo que tengo conocimiento y puedo dar fe de que hay unidades policiales trabajando en este tema. No necesariamente cuando las cosas se hacen bien y se previenen, estas son parte del mainstream, ¿no? Aparecen en la gran pantalla y esto se hizo, no necesariamente es así, pero
Pero una buena parte importante para que esto no ocurra tiene que ver con la prevención, ¿no? En los tópicos que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, de ciberdelitos, una pregunta que hacemos de saque, que yo no me la habría hecho antes, lo confieso, es si nosotros, por ejemplo, en nuestros aparatos electrónicos, en los celulares, le ponemos antivirus, por ejemplo. Ese solo hecho de no ponerle antivirus nos deja en situación de vulnerabilidad. O, por ejemplo, como en el caso de quien me escuche, tiene hijos, amigos menores que tienen... Si nosotros hemos advertido de las posibilidades que pueden tener el grooming o si estamos prevenidos al secuestro de datos. Explica qué es el grooming. El grooming es, por ejemplo, un adulto que de mala fe que habla con un niño o una niña y se hace pasar por un niño de esa edad. El niño o la niña suele enamorarse de esta persona, era una ciberenamorada, un ciberenamoradito, y resulta que fue un adulto, que luego los agrede. Es decir, el medio digital se usa para... O sea, pedofilia en la red. Por ejemplo, ¿no? Pero también le pasa a adultos. Hay un caso muy famoso, hace poco, ha salido menos de 2 meses, de un alcalde de Oxamarca que vino aquí a Lima a tener un encuentro amoroso con un alcalde, un adulto, y ha sido secuestrado. La policía lo liberó cerca de una semana después. En este caso estoy hablando de un adulto. Si un adulto político, que supone que es una persona con inteligencia, con cultura, con cierta astucia, cae... Claro, con mayor razón un adolescente. Bueno, volviendo un poco antes de preguntarte si es que hay una fórmula para empezar. Por supuesto, esto no es como tocar con una varita mágica que desaparezca el problema. Pero sí hay, pero antes de eso... Estamos hablando de la violencia. La violencia en realidad empieza incluso, o se manifiesta incluso desde el ámbito escolar ahora. Claro. Hemos visto esos vídeos de alumnos amenazando a profesores, creo que en el Callao. Es decir, la violencia está presente en todos los estratos y en todas las escalas. Y entonces... ¿Cómo hacer para atacar? Es decir, hay un ángulo represivo policial, ¿no es cierto? Para el cual estamos viendo por las cifras que no hay presupuesto, no hay una focalización adecuada, no hay una infraestructura adecuada, pero luego tenemos esa violencia que empieza en la escuela. Es decir, ¿cuál sería? Ya hemos hecho más o menos un poco el diagnóstico. ¿Cuáles serían las posibles soluciones? ¿Qué dice el manual en teoría y qué de ese manual se puede ir usando en la práctica, ¿no? En la teoría, en términos generales, y en la discusión, todos más o menos intuimos y sabemos que la familia es un factor protector. Si uno sabe que un niño está seguro en un medio violento, es en su casa. Y el otro factor protector, sin duda, es la escuela. Cuando uno sabe que su hijo, su familiar está en la escuela, más o menos intuye que ahí no lo van a apuñalar, no lo van a asaltar. No obstante esto, que podría visualizarse o analizarse en términos teóricos, no tiene un correlato en la práctica cuando la familia es el foco reproductor de la violencia, ¿no? Si pensamos que ahí son la mayor parte de niños maltratados, si hay digamos, acentos en la agresión, y no tiene un correlato cuando pensamos en escenarios como los descritos, ¿no? No debo decir que son la mayoría, pero sí existen escenarios en donde la escuela reproduce la violencia que uno encuentra en el entorno comunitario. Es decir, en una zona en donde el ambiente es violento, dentro de la escuela se refleja de alguna manera esta violencia. La escuela sirve sin duda para transmitir conocimiento en materias como matemática, historia, pero también puede servir para construir cultura de paz, hacer en las experiencias de diferentes latitudes. Muchas veces lo que se ha hecho es hacer giros de los servicios que ya se brindan y darles una vuelta de tuerca para que, así como se den estas herramientas, se den estrategias preventivas, se permita prevenir y compartir un mensaje de cultura de paz, no como un adulto que le dice a un niño debe ser bueno o no, debe ser angelical, sino que a través de un medio lúdico, que es como el chico abre sus afectos, abre su comprensión y permite acercarse. Decirle esto tan simple como a las niñas, que los amigos de Facebook no son sus amigos. Probablemente tenga amigos en el Facebook que no los conoce, que no sabe quién son. Y otra serie, yo recuerdo cuando yo era niño, mis padres, mi madre particularmente, me decía mucho que cuando alguien me invite a algo en la calle, no lo recibas. El día de hoy, muchos de estos agresores no usan ese método, sino que los ubican por Facebook y por redes. Los jovencitos, por ejemplo, y eso es un tema de construcción cultural, juegan videojuegos
Y hay videojuegos ultra violentos. Hay uno de ellos, por ejemplo, donde uno gana puntos por cada policía que mata. Y gana el juego cuando destruye la ciudad. Y claro, alguien dirá que es un juego, pero tú vas construyendo cultura y demás. Pero cuando yo juego el videojuego, juego en parejas. Mi pareja es una de videojuego, es una persona que yo no conozco, que yo no veo, y que como compartimos juegos en diferentes plataformas, nos hacemos amigos virtuales. También hay gente que agrede a criaturas que se vale de ese disfraz para llegar. O también, en otra variable, en chicos de más edad, los chicos salen a buscar a través de las redes sociales parejas. Hay redes para encuentros como adultos de adolescentes y de chicos, por ejemplo, que son parte de la comunidad LGTBI. Cuando entran a estas redes, como es anónimo, no saben a quién llegan. Y cuando llegan en malas manos, hay doble afectación. El chico no sabe cómo decirle a su padre en qué está metido, y esta es una dinámica que escala, ¿no? y que es necesario atender. Claro, en otras latitudes, si el entorno familiar es violento, la escuela se convierte en una especie de oasis donde la persona afectada puede encontrar, al menos por algunas horas, un poco de calma, y además, si los profesores están adecuadamente preparados, pueden detectar señales de alarma e incluso intervenir acompañados de la autoridad en las casas donde está ocurriendo. Pero si la casa es violenta y la escuela también es violenta, entonces no queda ningún espacio donde los niños y los adolescentes puedan, digamos, dar la señal de alarma, ¿no es cierto? Es una complicación, y tenemos además un sistema, digamos, me da la impresión que, y lo he dicho algunas veces en este programa con otros invitados, nuestra escala de prioridades está invertida. Entonces me da la impresión que en algunos sectores, y el educativo es uno de ellos, estamos, digamos, abordando lo que yo llamo los problemas o los temas de segundo piso, como el tema, por ejemplo, de la ideología de género. Cuando está bien, si fuéramos un país desarrollado en el cual ya hemos solucionado los problemas básicos y todos estudian en unas superescuelas, todos con ordenadores y no sé, aire acondicionado y todo lo demás, sino sentados sobre ladrillos, bueno, dediquémonos a ese tipo de cosas, o a ver si el tamaño de la soda que tomamos, de la gaseosa, debe ser o no, porque afecta la... O sea, a veces nos empezamos a ocupar de problemas del primer mundo cuando tenemos un montón de problemas de tercer mundo que no abordamos, ¿no? Hay varias entradas al fenómeno. A veces ocurre pues que un caso como por ejemplo, dos chicos son enamorados, 14 años los dos, y los dos se comparten fotos, vía fotos, digamos, con poca ropa, vía celular. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cuál es el protocolo en el que se transita esto? ¿Cómo se plantea? Estas cosas en la realidad ocurren, y estas cosas no son ajenas. Entonces, obviamente la idea es tener un protocolo para atender a la persona que es victimizada, pero también el énfasis que buscamos hacer es prevenir que estas cosas ocurran, decirle a las niños, a las niñas. Claro, no compartas fotos. Exacto, ¿no? Porque tú no sabes cómo pueden acabar. Esto le ha pasado a artistas, le ha pasado a personas públicamente conocidas, han sido motivo de, yo recuerdo una actriz famosa. Sí, porque además la nube no es totalmente invulnerable. Hay piratas informáticos que penetran en la nube y pueden coger la información, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, o pueden, en casos, digamos, no tan conocidos, usarlo como arma de chantaje también, de extorsión, ¿no es cierto? Exacto. Nosotros hemos desarrollado a través del programa de Doha un set de herramientas didácticas que buscan dejar este mensaje de prevención en las escuelas, y la venimos desarrollando en La Libertad, en Lima, por supuesto, en el Callao. ¿Son programas piloto? Está hecho para extenderse en 120 barrios del país. Ya venimos trabajando en 13 Eso lo hace Naciones Unidas. Naciones Unidas, de la mano de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro. En las zonas de intervención de ellos estamos ingresando. O sea, ¿con el Ministerio de Educación o con el Ministerio del Interior? Y las UGEL y los gobiernos regionales. O sea, Ministerio de Educación y Ministerio del Interior. Y Interior, sector educación, y nosotros, estos mensajes tienen clave lúdica, pero lo que buscamos es advertir a la escuela y entorno escolar, profesores, alumnos. En La Victoria, por ejemplo, venimos trabajándolo acá muy cerca también. Qué interesante. ¿Cuánto tiempo hace que están haciendo esto? El programa de Doha llega acá al Perú en el mes de
de febrero, marzo, y hemos arrancado en el mes de junio. ¿De este año? De este año, sí. Tenemos un horizonte de trabajo hasta diciembre de 2020 y estamos capacitando profesores, coordinadores. La meta, digamos, total a fin de 2020 es llegar a ¿cuánto? La meta alrededor de 2020 es llegar por lo menos a 120 comunidades, estamos hablando más o menos 12 o 13 regiones, pero esto no queda ahí, sino que la idea es que estas herramientas prendan y vayan desarrollándose. Hemos traído expertos de diferentes latitudes mexicanos. La tercera semana de noviembre vienen 2 colegas de Centroamérica a enseñar a trabajar esto. Hemos venido trabajando también con la División de Alta Tecnología de la Policía. Lo que buscamos es compartir buenas prácticas de prevención en ese tópico. Ve, Uri, ayer yo escuchaba esto, bueno, yo lo había escuchado por el trabajo que tengo, pero lo veía con preocupación, como por ejemplo, muy cerca de acá, en Paseo de la República, detienen a una persona, a un joven, un falso colectivo, lo secuestra y a través del celular, porque muchas personas tenemos en el celular nuestra cuenta bancaria y accedemos a nuestros ahorros y todo lo demás. Claro, aplicaciones que te permiten hacer. Exacto, claro. Y han tomado una persona y usando su huella digital han hecho transferencias y han vaciado sus cuentas bancarias. Hay una doble victimización. La persona que vaciaron sus cuentas bancarias, antes asaltaban a alguien y lo que hacían era llevarlo cajero por cajero. Claro. Hoy no. Usan su huella para transferir a otras personas, pero hay una doble afectación. La persona que es afectada y las personas que por 50 soles sacan una tarjeta de débito de los diferentes bancos para hacer ese movimiento. Hoy esas personas están en carceletas, están procesadas para ver cuál es su nivel de complicidad. Si son cómplices o si que son víctimas que por 50 soles dieron una tarjeta. Claro. El crimen muta, la sociedad ha cambiado, ya nadie conoce el telegrama. Recuerdan que antes era común mandar, nadie conoce, la sociedad ha cambiado y por lo tanto al cambiar la sociedad, los patrones delictivos también han cambiado. En ánimo de reducir esa brecha es que trabajamos para cubrir ese tipo de delitos. No obstante, trabajamos en otros tópicos también de violencia, ¿no? Sobre el tema, volviendo y para ir cerrando, el tema de la violencia, esta callejera, digamos, de asalto con violento que puede terminar y termina muchas veces lamentablemente en asesinato. Tengo entendido que el Instituto Nacional de Estadística elaboró un mapa del delito en el cual se veía que determinados delitos están concentrados en determinadas zonas del país que además no son muchas. Entonces, la pregunta un poco que caería por su propio peso es: las autoridades, hasta donde tú sabes, ¿tienen conocimiento de esta herramienta del Instituto Nacional de Estadística? ¿La usan? Porque, digamos, si yo tengo 20 policías en un sitio donde a lo mejor hay un delito una vez a la semana, ¿por qué no agarro esos efectivos y los envío al sitio donde hay 20 delitos al día, por así decir? ¿Conoces esa herramienta? ¿Tienes, hasta donde sabes, idea de si se está haciendo algún esfuerzo para utilizarla? Sí, ha habido una mejora en el proceso de recolección y construcción de data en el país. No es el óptimo, pues, que todos desearían, o quienes recurrimos a esta información para escribir un artículo o para analizarlo o para proponer algún tipo de medida de política pública. Ha habido ciertamente una mejora. Hay sistemas de seguridad ahora online vinculados al INEI y eso es bueno. No obstante, siempre el dato debe ir acompañado o ideal es que venga acompañado de análisis cualitativo, pues el crimen se mueve. Por ejemplo, en una zona determinada podría ser que la tasa de homicidios caiga porque hay un buen trabajo policial. El caso de La Libertad, por ejemplo, en 2015, el trabajo de La Libertad fue muy, muy bueno contra el crimen organizado. Eso es poco conocido, pero si uno ve las cifras, la tasa de caída de homicidios es superior al 53%, una cosa positiva tremendamente, un buen ejemplo para el país. Pero también podría ser que en un escenario haya menos homicidio porque el equilibrio del mercado extorsivo haga que vaya hacia abajo, es decir, nos repartimos el mercado y eso baja. También puede ocurrir. Lo que trato de decir es, el dato es una cosa, pero cuando el dato es analizado permite mirar otras variables. Luego, cuando uno implementa una medida, como había comentado, el crimen resulta móvil. ¿Qué trato de decir? Uno implementa una medida y el crimen se readapta. Entonces, es lo que decía cuando ponía el ejemplo de aquellos que venden quetes de droga, ¿no? Ya no es tan necesario, tan estereotípico que me pare en la esquina y haga huecos en la pared con quetes, sino que si lo puedo repartir camuflándome como vendedor. Claro, además tiene que ser integral porque si lo haces en un distrito focalizado simplemente se mudan de distrito. Exacto. O se mudan de provincia. O se mudan de estrategia. Julio, para terminar, nos ha ganado el tiempo la última pregunta. Si te nombraran ministro del Interior, así como... No aceptaría, bro. Sara anticrimen. Bueno, pero digamos, a ver, si tuvieras tuvieras plenos poderes para aplicar medidas, ¿cuáles serían las 2 o 3
que implementarías de inmediato para que la ciudadanía sintiera, digamos, un poco de alivio en todo esto? O sea, 3 cortitas. 2, primero, fortalecer las estrategias de prevención comunitaria como Barrio Seguro, que en esa línea va, que llegan directamente a la ciudadanía lo siente, que es una cosa sumamente buena y se focaliza precisamente en donde hay estos puntos calientes. La segunda es trabajar positivamente las cosas buenas, porque las ha venido haciendo también la policía y el vínculo con la sociedad. Nosotros tenemos que confiar en nuestra institución que contribuye también a reducir indicadores de crimen. Si la ciudadanía se separa de la policía o existe un discurso, digamos, de distancia, los beneficiados son el crimen. Entonces hay cosas buenas en el país. La cultura de Abimael, por ejemplo, fue una acción policial. Claro, ¿no? El GEIN era policía, no estamos, pero a veces suele disociarse. Esas 2 cosas, el fortalecimiento de la investigación, el fortalecimiento de la institución, el lazo con la ciudadanía y el fortalecimiento de esta estrategia comunitaria, en ambos sentidos, sin duda hay muchas otras cosas. Claro. Pero esto contribuye a cohesionar la ciudadanía con su autoridad. Y donde hay cohesión, el crimen no ingresa. Cuando esa cohesión se rompe por los poros, es que la violencia se filtra y se multiplica. Comprendido. Julio, te agradezco mucho la presencia en este programa. Amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana en Ni con Dios con el Diablo. Muchas gracias. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.